Saludo con mucho gusto a Marta Castro, es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Marta, muy buenos días. Muy buenos días, Karina. Mil gracias por tu invitación. Gracias. Yo creo una fecha importante, hay muchas dudas sobre qué derechos e incluso hasta las mismas trabajadoras o trabajadores se hacen esa pregunta. ¿Es legal? ¿Sí me merezco esto? Hablamos de cosas tan básicas como la negación de vacaciones. Hay personas que tienen años trabajando y jamás les han dado su periodo de vacaciones, o el tema de pagarse las vacaciones, cosas tan básicas y que la ley obliga pues al empleador. Pero bueno, platiquemos de la importancia de este día, Marta, por favor. Creo que hoy es un día perfecto para recordar a toda la audiencia, tanto a las que son trabajadoras del hogar como a los que quizá tengan alguna trabajadora en casa, que el trabajo del hogar es un trabajo. Y esto lo digo porque muchas veces pues hay como todos estos ideas alrededor del trabajo del hogar de que pues no tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro trabajo. Desafortunadamente en México, pues el trabajo del hogar durante, como mencionas, más de casi 90 años, estuvo invisibilizado como pues algo que no era merecedor de nada, ¿no? Como casi un favor que las familias le hacen a las personas trabajadoras de tenerlas en su casa. Sin embargo, desde 2019 se reforma la ley en México para otorgar derechos a las personas trabajadoras del hogar. Esto después de una lucha de más de 20 años de organizaciones de mujeres trabajadoras que lucharon por sus derechos hasta que se lograron concretar en la ley. Entonces, como las personas que tenemos cualquier otro trabajo, las personas que trabajan en el hogar tienen derecho a vacaciones pagadas, a un Claro. aguinaldo al final del año, Uh-huh. también tienen derecho a tener una jornada establecida de trabajo, ya sea que vivan o no en la residencia de sus patrones, jornadas de 8 horas con al menos un día de descanso a la semana, que tengan salarios dignos y además que tengan un contrato firmado en donde pues se aclaren que tienen todos estos derechos y con el cual ellas puedan comprobar la antigüedad que llevan trabajando, porque además sabemos que los derechos en cuanto más tiempo llevas trabajando, pues son cada vez más grandes, ¿no? Sí, Y claro. por supuesto, también tienen derecho a recibir pues servicios de salud, porque en algunos casos son trabajos riesgosos, ¿no? En algunos casos las trabajadoras del hogar atienden a pacientes enfermos, en otros pues quizá atienden a niños y los accidentes están a la orden del Uh-huh. día. Y Sí. también pues en las tareas del hogar nunca falta un accidente en la casa, ¿no? Es Uh-huh. por eso que se les tiene que brindar el acceso al seguro social y con ello se les da acceso también a un ahorro para su retiro y a un crédito para su vivienda. Sí. Yo creo que, bueno, hasta personas que ya tienen años, personas que duraron 30 años trabajando, algunas de nuestras redes escuchas nos han dicho, Karina, yo duré 30 años, jamás tuve pues un beneficio, una prestación como tal, una garantía, una seguridad social. Y se me vino a la mente este programa, recuerda, Marta, el tema de piloto de trabajadoras domésticas para incorporarlas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, en 2019 Uh-huh. se lanzó un programa piloto para afiliar a las trabajadoras del hogar Sí. al Seguro Social. Esto de forma voluntaria, Uh-huh. tanto por parte de las trabajadoras como por parte de los patrones. Sí. Durante casi 4 años estuvo funcionando de esta forma. Sin embargo, a partir de noviembre del año pasado, Sí. este programa pasó de ser un programa piloto a ser un programa obligatorio. Uh-huh. En teoría, pues hacia allá iba, porque pareciera que lo desconocen muchas personas porque evaden responsabilidades. Yo no sé cuáles son los datos, pero ahorita, por ejemplo, de 10 trabajadoras domésticas o trabajadores, ¿cuántos sí están registrados o tienen estas prestaciones, por ejemplo? ¿Hay estadísticas? ¿Hay datos? Sí, de cada 100 trabajadores domésticos que hay en México, trabajadoras y trabajadores, 4% son los que tienen acceso a algún servicio de salud. Es muy bajo, Eh, ¿no? es muy bajo, 4 de cada 100. Sí.
Sin embargo, el programa piloto, que ya tiene muchos años operando, la verdad es que ha dejado muchísimo que desear. Así es. Apenas según los últimos datos, porque también no se actualiza esta información tan seguido como debería ser, desde que empezó el programa en 2019, se habían registrado en este programa 40,000, alrededor de 40,000 personas. ¿Y cuántas se estiman que trabajan en este sector? En México tenemos más de 2,5 millones de trabajadores del hogar. O sea, es nada, pues, 40,000 personas registradas. Es menos del 2%. Y bueno, lo que yo creo es que ya no se dio como difusión en su momento cuando fue el programa piloto, pero ahorita lo que tendría que haber es sanciones por incumplimiento a patrones, ¿no? Ese es un tema bien complicado de llevar a la práctica. Sí, pero tendría que tener dientes esa claro, ley. Sí, pues una ley sin dientes, pues no sirve de nada. No funciona, sí, claro. Pero es un tema no trivial, porque al final de cuentas, pues tú y yo que trabajamos en un centro de trabajo, si en la Secretaría del Trabajo quieren corroborar, por ejemplo, que mis patrones me están dando a mí las prestaciones que debo tener, pues se presentan en mi lugar de trabajo, quizá me entrevistarán, no sé, harán sus indagaciones, ¿no? Sí. Pero cuando trabajas en una vivienda particular, es complicado. Entonces, creo que la herramienta más viable para llevar a cabo estas medidas de obligatoriedad es que las trabajadoras del hogar estén informadas, porque de esa forma van a saber que tienen derechos. Sí. Y es que, como mencionas, hay hasta dudas de ellas mismas. Ajá, no, dudan, y porque así se lo hacen ver. No, es que tú no tienes derecho a esto, le dice el patrón o la patrona. Y es que me dijo, es verdad, Karina, que no tengo derecho a vacaciones, tengo 8 años trabajando y nunca he tenido vacaciones. Y yo, claro que sí, hay que hablar de esto. Y me gustaría, pasando en este tema, o hablando de esto, que nos comentaras cuáles son las principales violaciones o irregularidades de las que son víctimas las trabajadoras o trabajadores del hogar. Es decir, los podemos enlistar más o menos para ver si nos está escuchando una trabajadora o trabajador doméstico, que de verdad yo reconozco el trabajo que hacen. Y ahorita vamos a pasar al otro tema, donde a veces creo que muchos empleadores pues pareciera que son de su propiedad, y los tratos también que les dan, que a veces son indignos, ¿no? Desde cómo las llaman mi muchacha o la criada o la chacha, peyorativos en muchos casos. Y bueno, ahorita entraríamos a esos dos temas, Marta. Si me pueden listar, por favor, las principales violaciones a los derechos de las trabajadoras. Sí, pues en primer lugar, como mencionábamos, el acceso a la seguridad social. Uh-huh. Muy poquitas trabajadoras del hogar tienen acceso a este derecho. Y además, otra violación recurrente es el no tener un contrato escrito. Solo 1 de cada 100 trabajadoras del hogar tiene un contrato escrito donde se estipula su salario, donde se estipula sus jornadas laborales, el número de días de vacaciones que tendrá ese año y su tabulador de aguinaldo, ¿no? Sí. El contrato a mí me parece una pieza fundamental y clave, porque esa es la información que va a tener al final de cuentas la trabajadora, okay, ¿no? Y es un documento que va a avalar la relación laboral que tiene. Uh-huh. Tercero, Marta. Creo que también es importante hablar de los salarios que tienen las trabajadoras del hogar. Como no hay, claro que aplica el salario mínimo, pero el trabajo que hacen en el hogar, y esto hablo en general no solo de las personas que trabajan en la casa, sino quizá también las personas que no reciben un sueldo por ello, sí, pues está muy desvalorizado, ¿no? Uh-huh. No, pues cocinar no tiene un valor, cuidar a los niños no tiene un valor, limpiar la casa no tiene un valor, pero claro que lo tiene. Entonces, actualmente las mujeres trabajadoras del hogar ganan en promedio 3,767 pesos al mes, mientras que los hombres trabajadores del hogar, que son los menos, ganan 4,400 pesos al mes. Es decir, hasta en este trabajo que es extremadamente feminizado, ajá, los hombres terminan ganando más que las mujeres. No puede ser. ¿Y por qué tareas? Por ejemplo, esos 3,700 es que hay unos que abusan. Lavar, planchar, cuidar niños, hacer comida, lavar trastes, o sea, es todo. Lavar ropa, doblarla, o sea, es todo. Por 3,760 pesos, o sea, es que es nada.
Sí, no, y menos con el alza de precios tan grande que tenemos en todo México Sí. y con el aumento en el transporte público y que además aquí al menos en la Ciudad de México, cada vez es más caótico, Ujú. ¿no? Quiero aprovechar para compartir sobre el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y el Liderazgo de las Empleadas del Hogar, CAFE. Pueden consultarlo en Internet. Ellas son las principales luchadoras por los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. Es café, ¿verdad? CAFE, sí. Ujú. Y ellas precisamente tienen un tabulador donde, dependiendo las actividades cotidianas que realiza la trabajadora del hogar, indican cuál sería el salario digno. Esto reunió a muchas trabajadoras del hogar y también a personas especialistas en el tema laboral Sí. para asignar jornadas y asignar cuánto debe ser remunerado Sí. este trabajo. Hay que revisarlo. Ahorita lo vamos a sacar de la página, Ernesto, lo sacamos para compartirlo y poder tener una idea, porque a veces estamos como desubicadas con el tema, y entonces es importante tener este referente. Marta, y antes de terminar, nos listabas estos tres, me gustaría también, pedir respeto para estas trabajadoras y valorizar, porque está desvalorizado este trabajo, y me gustaría, pues, a quien por un día a la semana, por 2 días a la semana, o quienes viven en estas trabajadoras domésticas en su casa mayormente, pues de verdad que sí seamos considerados y que respetemos el trabajo, pero también el trato que les damos a estas personas. Sí, creo que a mí me gusta que el Día de las Trabajadoras del Hogar caiga también en uno de los últimos días de marzo, porque este mes se trata de la lucha de los derechos de las mujeres. Y así como salimos el 8 de marzo a exigir alto a la violencia, Sí. creo que también las personas, las mujeres que tienen a su cargo a otras mujeres que trabajan en su hogar. Porque la verdad también es que aunque quizá el pago puede provenir de distintas fuentes, ya sea del trabajo de un hombre o de una mujer, casi siempre la que está al pendiente de las labores que realizan los trabajadores del hogar es otra mujer, ¿no? Así es. Entonces, es ahí donde nos tenemos que dar cuenta. Nosotras podemos cambiarle la realidad a otras mujeres que están en una condición menos favorable que la nuestra. Uh-huh. Entonces, si exigimos derechos y si exigimos alto a la violencia y si exigimos igualdad laboral para nosotras, también démosle esos derechos e informemos a nuestras trabajadoras del hogar sobre estos derechos que tienen. Es parte de lo mismo. Hasta que todas las mujeres seamos valoradas en nuestro trabajo, no importa el trabajo que hagamos, hasta ese día entonces vamos a obtener igualdad. Sí. Entonces es parte de la lucha de los derechos de las mujeres. La verdad es que la información, las leyes están ahí. Los invito muchísimo a revisarlas. Claro, y ahí mismo en la página de CAFE pueden encontrar estos machotes de cómo tiene que ser un contrato laboral. Pueden encontrar infografías de cómo dar de alta a sus trabajadoras del hogar en el IMSS. La información está ahí. Ok, vamos a estar que la tomemos. Vamos a estar compartiéndola y bueno, también sería ideal, vamos a tratar de contactar a la titular ahí de esta asociación para seguir hablando de ciertos temas, porque creo que en entrevistas pasadas, por ejemplo, aquí ya me están diciendo algunas, no, yo me sentía no valorada, me maltrataban, otra persona, la verdad, a mí sí me pagan bien, a mí no. Entonces sí hay muchos temas, y que tengan bien claro lo que tienen derecho para empezar a exigir, que es seguridad social, a trabajar no más de 8 horas, y si se pagan después se tendrían que pagar extras, a tener días de vacaciones al año como lo marca la ley, en fin, y si hace determinadas tareas, pues no te van a pagar lo mismo por hacer determinadas cosas que por hacer el total de cosas, etcétera. Entonces yo creo que es información, es exigir, es denunciar también, porque la ley tendría que proteger también a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores. Marta, ¿algo con lo que quiera concluir? Nada, solo mencionarles nuevamente que el trabajo del hogar es un trabajo fundamental para el funcionamiento de nuestras economías y de nuestras familias, y que es un derecho que se ha reconocido de esta forma. Entonces, invitar a la audiencia que si son trabajadoras del hogar, exijan y se informen sobre sus derechos, y si tienen a su cargo alguna trabajadora, que les den lo que merecen, claro, que les den acceso a sus derechos. Estoy de acuerdo con usted, Marta. Muchísimas gracias. Marta es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Marta, un placer escucharle. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día.